Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, tu anfitriona Pris. Y como sabes, tenemos cositas interesantes que mostrarte, sobre todo con los temas. Antes que nada, y antes de empezar con lo que vendría siendo el programa del tema del día de hoy, pues quisiera, de cierto modo, pues invitarte a que te suscribas, a que le des clic a la campanita. Aquí está apareciendo lo que son unas pocas de redes sociales que se manejan, porque manejamos todo, incluyendo TikTok, y que bueno, abajo de este video le jalas a la pestañita, encuentras un Linktree, y ese Linktree te va a llevar a lo que vendría siendo todo lo que manejamos en redes sociales, para que veas que sí, definitivamente estamos en todos lados. De igual modo, pues ya tenemos correo electrónico donde nos puedes mandar lo que tú quieras con lo que respecta a experiencias, cosas que hayas ahora sí que vivido con lo que respecta a los temas que nosotros tocamos. Y bueno, antes que nada vamos a empezar con este programa porque va a estar lo suficientemente interesante. Así es que, ¡córrela! Hola nuevamente y bienvenidos a De Conocimiento Humano, su anfitriona Pris. Y pues bueno, suscríbete, dale clic a la campanita, déjanos en la caja de los comentarios tu comentario, porque para nosotros va a ser lo suficientemente importante que nos dejes tus comentarios para saber qué es lo que piensas de los temas que estamos requiriendo. Y antes que nada, les agradezco por dejar sus comentarios, que son de forma muy valiosa en este canal. Y no solo eso, también que nos dejen y nos cuenten un poquito de sus experiencias. También ya las he leído, no crean que no leo, todo lo leo. Y bueno, también hay quejas, pero bueno, las quejas las agarra uno y las tira a la basura. Nada más así vamos a comentarlos, porque son cosas improductivas. Y bueno, vamos a hablarte de lo que te traigo para el día de hoy en este programa, que hablamos sinceramente en un en vivo con lo que respecta a esto que hicieron película y que nada más y nada menos es el experimento Filadelfia. Y de verdad hay cosas que no dejan de sorprenderme con lo que respecta a esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver una película y en esa película ver cuestiones de ciencia ficción. Aquí lo que te voy a comentar es cómo empezó todo esto de este experimento. Para esto pues tenemos un buque, ahorita te pongo la imagen. Este es el buque en el cual data, y vamos a empezar con las fechas, porque me encanta darte fechas aquí. 12 de agosto de 1943. Y pudo haber sucedido también en octubre, el día 28, y en 1943. Eso de las fechas suele diferir un poco, pero no por eso hay que traerte qué pasó con este buque. Lo que se dice es que en nuestro país vecino de arriba
hizo un experimento, y esto se trata del experimento Filadelfia, y se hizo en la naval. Lo que se hizo y que se especula fueron exámenes, pruebas que incluían experimentos, ¿sabes de qué? De hacer una invisibilidad magnética. Échate esa. ¿Y esto para qué iba a servir? Recordemos que en aquellas épocas, si ya estaba por ahí la Segunda Guerra, resulta ser que esta cuestión que querían hacer invisible era hacer todo un navío. Pero invisible, ¿para qué o para quién? Para los radares. Para que no se pudiera captar dónde estaba esta nave sotota o barco. Así es que se hicieron pruebas que fueron conducidas y que los resultados no fueron chidos. Y en este sentido no era la primera vez que estaban haciendo estos experimentos. ¿Ustedes creen que así era porque se les ocurrió hacerlo del experimento Filadelfia? A decir verdad, hubo antes otro experimento, y que se dice que fue el proyecto Arco Iris o Project Rainbow. Entonces, ya desde cuando se venían viendo este tipo de cuestiones. Sí, hay que decir que hay hechos que son realmente verdaderos. Sin embargo, ¿qué va a hacer la naval? Va a negar de que tuvieron esos experimentos y que tomaron lugar con este tipo de navíos del USS Eldridge, así se llamaría. Claro, en una película de ciencia ficción pues te van a poner, mira, aparece aquí y aparece allá y aparece allá y aparece acullá, y nada más. No van a interiorizar como lo vamos a hacer nosotros en este programa. Ahora bien, dicen que algunos pudieron ser falsos y que la militar pudo haber mentido con decir que no estaban llevando estos experimentos. Y fue catalogado esto como interés en secreto y sobre todo como seguridad nacional. Y de hecho, también articularon algo llamado el Proyecto Manhattan, para que vean que no nada más han hecho las cosas así porque se les vino un día a la cabeza, sino ya venían experimentando con esto. También era para generar aliados si resultaba lo que querían hacer de estas naves invisibles de forma electromagnética, y empezaron a tener aliados. Y esto transcurría en la Segunda Guerra Mundial, para que vean que cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial podemos sacar mucho hilo de media en donde contar. Y de hecho, lo que se hizo con estos experimentos, pues nunca dijeron que estaban experimentando con este tipo de tecnología. Se apuntó en alguna vez que había investigaciones, pero nunca se aclaró de qué. De hecho, este experimento, pues puede ser, y lo tomaríamos como muchos hoy en día como una teoría de la conspiración, porque lo hicieron pues tan a la escondida que casi siempre pues ahí hay una película y que sonaría para todos nosotros algo súper fantástico. También hay que decir que serían los primeros experimentos antes de que surgiera todo esto del Triángulo de las Bermudas, que se dice, se comenta, que nada más y nada menos pudo haber sido o es un portal dimensional que pueda conectar a la Atlántida. Eso se rumoró siempre. Ahora bien,
¿Qué pasa con este experimento Filadelfia? ¿Y cuáles son, se dice y se comenta, estos hechos reales? Porque sí, sacar cosas de la Segunda Guerra Mundial verdaderamente nos va a conllevar a hablar de muchas cosas y a lo mejor a no tener toda la documentación adecuada. Pero de que se dice y se comenta, está ahí. De acuerdo con algunas cuentas, los resultados actuales del experimento involucran ocurrencias de extranjeros y que pues cada quien pudiera imaginar. Estos exámenes fueron conducidos en un intento para hacer a una nave de estas, como las que te estoy mostrando, invisible al radar enemigo. Y según esto sería creado a través de una especie de botella electromagnética alrededor de la nave en cuestión, absorbiendo o botando, digámoslo de algún modo, las ondas del radar y hacer que pasara desapercibido. La botella fue creada por dos, o dicen, personas que hicieron esto de forma que se juntaron y empezaron con estos experimentos masivos que tienen que ver con algunos experimentos que pudiera haber ideado Tesla. Para que se den una idea, Tesla, como siempre lo hemos dicho, es fascinante y por obvias razones también, pues se quedaron con muchos de sus experimentos. Aunque nunca les dio la patente, se quedaron con muchas cosas. ¿Por qué no haber inventado algo así? Que serían unos generadores electromagnéticos. Y bueno, hay que decir que estos generadores magnéticos se les llamaron, pues sí, generadores de energía y fueron usados. Cuando fueron activados, se dice, estos estos como bobinas electromagnéticas, hay que denominarlo de algún modo, botellas o como quieras denominarle, pues lo que hizo es que extendió todo este campo electromagnético alrededor de toda esta nave y entonces emitía como ondas para despistar al radar porque estaba con este campo electromagnético. Y esto hacía que este navío llamado The Eldridge, pues según fuera invisible a los radares. Y lo pusieron a funcionar estas como tipo bobinas, turbinas para hacer este experimento. De hecho, se ve de cierto modo en esta película que supuestamente existe sobre estas cuestiones. Pero sí, todo no es noble y vienen cosas por añadidura. Y esto fue que hubo efectos secundarios bizarros, sobre todo porque este campo electromagnético comenzó a ser más grande y a ser más grande y a tomar fuerza. Se extendió, se dicen 100 yardas. Es un montón. Y esto fue afuera de la nave que estaban probando y estaban haciendo toda esta experimentación. Cuando no sabes de verdad a lo que te estás enfrentando, pues puede ser algo que pueda tornar en cierta medida muy peligroso. Ahora bien, a decir verdad, también formaron como una esfera bastante grande. Imaginémonos como en las películas de ciencia ficción, que con efectos especiales nos ponen ese campo electromagnético de color azul rodeando a este navío. También el navío pues empezó a verse sin distinción y pues con estas ondas, imagínense, para hacerlo invisible. Y además
alrededor de estos envases que crearon, o bobinas, empezaron a tornarse como en una especie de, pues, bruma que empezaron a formar alrededor, o como digamos, como una especie de vapor o nube, así, definitivamente grande, y oscureció la vista de los que estaban ahí. Lo único que se veía visible del objeto era una parte nada más, o digamos una parte de Eldritch, de este navío. Pues es que estos navíos eran grandísimos. Además, esto se vio más o menos cuando empezó a entrar al agua, porque lo probaron, yo creo que antes de meterlo bien al agua. Entonces, ¡pum! Así como si fuera este efecto especial de ¡puf! Desapareció de la vista de todos. En este punto, cuando se va desvaneciendo de Eldritch, que era este navío, hubo un gran poder de un campo grandísimo electromagnético. Imagínate que esto se llevara a cabo, qué peligroso. Y bueno, esto fue creado para revelar que el Eldritch no solo se había desvanecido como tal, sino que no lo veían las personas que observaban. Y esto fue en Filadelfia, por eso se llama el Proyecto Filadelfia. Y además, todos juntos, de los que estaban yo creo que en el navío, también desaparecieron. Eso lo que dicen es que este navío instantáneamente fue transportado, fíjense, de Filadelfia, movieron de alguna manera el campo electromagnético para que brincara a otro lado y apareciera en Norfolk, Virginia. Gacho, ¿eh? Después de algunos minutos, la nave una vez hizo ¡puf! Donde estaba en Virginia, y entonces regresó a Filadelfia. Entonces, ese es un movimiento electromagnético muy duro. ¿Y ustedes creen que un ser humano en aquella época y ahora en nuestros días podía aguantar un movimiento electromagnético sin tener consecuencias? Fíjate nada más. Entonces dijeron, bravo, 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 funcionó. Y pues para todos fue así como que qué bueno que ya funcionó. Y así empezó a ser el navío invisible al radar, pero de manera óptica era invisible también. O sea, no solo había desaparecido del radar, sino que lo movieron en espacio y tiempo por grandes olas electromagnéticas. Además, este asunto se transportó en un abrir y cerrar de ojos, que sería lo que ahora entendemos con lo de las arcas ancestrales y con algunos programas de ciencia ficción, cuando se dice que tienen, de cierta medida, la forma de transportarse en segundos, según estas razas extraterrestres. Pero imagínense probarlo en la Segunda Guerra Mundial, una tecnología que a lo mejor no era ni tan conocida, que el ser humano, a lo mejor por su densidad y la tercera dimensión, no puede aguantar algo así. Y a lo mejor hasta nuestros días no lo podemos aguantar. Pero, imagínense, si hubieran transportado la nave sola, pues es un pedazo de metal a fin de cuentas, pero lo hicieron con tripulación. Y entonces esta tripulación tuvo una gran pesadilla. Ahora que te puedo contar, pues estaba desfasado de lo que vendría siendo el del tiempo y lo que denominaríamos el universo. De hecho, imagínense,
viajar en aquel entonces desde Filadelfia hasta Norfolk de forma instantánea. Vamos a decir que sí, hubieron drásticos efectos en la tripulación durante el experimento. Esta tripulación se encontró que podían caminar a través de los objetos sólidos. O sea, podían traspasar los objetos sólidos. Pues cómo no, si estás moviendo todo un cúmulo energético. Y pues cuando esto fue apagado, pues se encontraron pues ya no muy bien. Y los resultados pues fueron todavía más gruesos. Algunos se volvieron locos. No aguantaron ese movimiento. Después de esto, algunos de los tripulantes se desvanecieron. O sea, imagínense mover el espacio y el tiempo de esa manera en un experimento, y si te encontrabas en ese barco, pues también podías haber quedado atrapado en un sólido. Ahora bien, algunos desaparecieron en el aire y se le llamó a este fenómeno el congelamiento. Otros hombres pues desaparecieron de la vista. Otros ya no se pudieron mover, hablar, y afectó todo su entorno. Para que vean que no es lo mismo verlo en una película bien chida de acción que ya saber las consecuencias. Y sobre todo a sus alrededores, ya para ellos ya nada fue normal. Inicialmente lo que dicen que el efecto de congelamiento pues solo duró algunos minutos para algunos de los que estaban ahí. Para otros pues fue intensamente este enfriamiento. Y bueno, otros sobrevivieron al experimento original. Después de todo, digamos que este efecto congelante les duró 2 días o meses, porque se conoció como el profundo congelamiento. Este profundo congelamiento pudo haber llevado a algunos de la tripulación al volverse loquitos en un corto periodo de tiempo. Y solo pues los que estuvieron metidos en todo este experimento, pues ahora imagínate regresarlos a normalitos a como estaban después de vivir toda esta experiencia. También les hicieron una especie de que ellos pues tuvieran una técnica para ver si podían ganar fuerzas de nuevo. Yo creo que también los han de haber metido algunos hasta el psiquiátrico para poder normalizar lo que habían vivido, y sobre todo también para calmar esa aflicción que empezaron a tener. Desafortunadamente se dice que también 2 de los tripulantes se quemaron. O sea, fue una combustión espontánea lo que sucedió. Pues imagínate, tener un campo de energía lo suficientemente elevado cuando no se tenía o no se tiene en algunos seres humanos puede resultar dañino. Y esto fue 18 días después, a pesar de que pues trataron de que no se incendiaran. Ha de ser bien feo, ¿eh? Y cuando esto lo vio la naval, de los efectos que
sucedieron en este proyecto Filadelfia, lo que hizo la naval fue descontinuar las búsquedas, sobre todo la invisibilidad. Es muy interesante, ¿eh? Los que sobrevivieron a este experimento, pues después dijeron, no, ya ustedes están mentalmente inestables. Lo sacaron de la naval y fueron llevados a pues la casita de la risa. Ustedes ya saben a dónde. O asilos, o asilos, digamos, ahí también los llevaron. Así es que no se concluyó esta búsqueda en lo que vendría siendo los campos electromagnéticos, porque vieron los efectos secundarios que se tenían, y sobre todo para la mente humana, que esto no iba a ser nada saludable. Y bueno, no te ibas a meter a Sansón contra las patadas contra algo que no conocías de menearle a los campos electromagnéticos. Para esto yo te hablé que también hubo anteriormente lo que era el proyecto Rainbow o Arcoiris, que también lo dejaron de lado, pero se articuló algo llamado el proyecto Fénix. Ahora bien, el proyecto Rainbow, que es el anterior, porque aquí nos vamos a extender un poquito, ya sabes que a mí me gusta explicarte todo con pelos y señales. Resulta que fue un proyecto militar que fue desarrollado en los 40s para, de igual manera como sucedió en el proyecto Filadelfia, hacer una nave con lo que vendría siendo invisible a los radares. ¿Quién fue quien anduvo ahí? Seguido a este desastre, el proyecto Arcoiris se dejó y el doctor John von Neumann fue el director del proyecto y se le mandó a trabajar en el proyecto Manhattan, que fue el que desaparecieron esta nave con toda y tripulación. Pero el proyecto Rainbow volvió a reaparecer a finales de los 40s y se concentró en la tecnología detrás de estos campos electromagnéticos creados durante el experimento Filadelfia. Podría haber sido más allá desarrollado. Y el exdirector, el doctor Neumann, comenzó a buscar en qué había pasado con los de la tripulación y cómo habían sido afectados por estar dentro de este experimento. A principios de 1950, los dos proyectos se unieron y se convirtió en el proyecto Fénix. Ahí te va. Ahora bien, lo que vendría siendo el proyecto Fénix, que ya fue en la década de los 40, resulta que aquí ya nos entra el director Wilhelm Reich. Él era un científico australiano, un hombre brillante se dice, y que descubrió el orgón y su energía. La energía orgón también se conoce como que da vida o es orgásmica la energía, y es diferente a la energía electromagnética que probaron en el proyecto Filadelfia. Lo que dijo supuestamente Reich es que la existencia de esta energía de orgón en varios laboratorios y experimentos, y escribiendo lo que habían encontrado a través de varios periódicos científicos, dijo que la energía del orgón podía curar el cáncer. Y también lo que no encontraron fue una gran aceptación de sus colegas. Rey también declaró que la energía orgónica estaba relacionada a la energía cósmica. Chútate esa. Y con el concepto de Newton, que es lo de el éter,
pues imagínense lo que descubrieron ahí. No hay que decir que sus teorías fueron también bastante criticadas. Ya sabemos que cuando algo no les gusta, se puede criticar y sobre todo, pues que no se saquen estas descubrimientos, ¿no? Ni que se prueben ni mucho menos, porque pues quieren seguir con lo del cartel farmacéutico. Imagínense, esto fue desde los 90. Esto vendría siendo así, te lo voy a poner en la gráfica. Como lo decía este doctor Rake. Y además, muchos, y que no tiene que ver con la ciencia ficción, escribieron una forma de explicar el viaje en el espacio. Y esto fue con el doctor Smith, que hacía referencias de que se podía hacer y pues fueron creando novelas, ¿no? Para que tú creas que esto no se podía llevar a cabo. Con más investigaciones, Rake fundó la energía orgónica y fue responsable de formular, fíjense nada más, lluvias y un clima malo. De ahí se pudo haber formulado también lo que dijimos del HAARP, de esta tecnología orgónica, y que no se mueven de forma mágica, sino que ya había algo. La muerte del orgón, o como se le conoce Dor, se usaba para describir que era energía muerta, que era encontrada en lluvias que eran violentas o torbaneras y en huracanes. Esta energía muerta también fue encontrada con la gente también. La gente activa tiene mucho de la energía orgónica, mientras que aquellos que están deprimidos o que tienen su baja energía tienen un exceso de energía orgónica. O sea, fíjense nada más que es esta energía muerta. Entonces, fíjense cómo van surgiendo estos experimentos y que no las han usado para nada bueno, pero se podía usar para algo bueno. Y entonces también siguieron con estos experimentos, y ya sabes que el proyecto Filadelfia fue con la intención de crear invisibilidad, aunque parezca chiste. Y bueno, también hubo un nuevo director cuando ya se unieron el proyecto Rainbow y el proyecto Filadelfia, con lo que vendría siendo el proyecto Fénix, que era, fíjense nada más, llevado a cabo por el doctor John von Neumann, que él pues empezó a hacer operaciones experimentales, para decirlo así, y él se concentró en experimentos de forma del lado metafísico, en un intento para determinar qué fue lo que se había hecho mal, y su equipo trabajó años en el problema, estudiando por qué los humanos tenían ese problema con la energía intensa electromagnética, sobre todo en estos campos, especialmente los que eran capaces de producir toda clase de efectos que se vieron en el experimento Filadelfia. Lo que encontraron es que los seres humanos nacieron con un punto de referencia de tiempo, o sea que nosotros sabemos que supuestamente el tiempo, ya sabemos que no es lineal, pero tenemos un sentido del tiempo, y esta referencia del punto de tiempo está enlazado a los campos electromagnéticos que son de esta Tierra y ayudan a orientar al hombre
y a la naturaleza del universo y cómo esto opera. Y es una entidad separada, distinta del cuerpo físico. Cuando los generadores comenzaron a funcionar en este navío llamado The Eldritch, el punto de enlace pues fue severo. O sea, imagínate, te mueven el entorno. Y esto había causado que el personal que estaba dentro de ese barco de The Eldritch tuvieran trauma mental y físico. Para que vean de dónde van saliendo todas estas cosas y que a veces decimos, ay, qué buena teoría, pero ya explicándotelo con estas sencillas palabras, vamos entendiendo que han hecho a nuestras espaldas con tal de ganar sus guerritas pedorras. Se determinó que estas cosas que idearon se usaron en estos generadores, llamémoslo de algún modo, de el experimento original de Filadelfia. Crearon una realidad artificial alrededor del navío de Eldritch. Esta nave se movió de un lugar normal donde se encontraba en su plano de existencia y hizo como movimientos para volverse invisible y transportarse en segundos de un lado a otro, moviendo el campo electromagnético. El problema es que la nueva realidad no tenía conexión con nuestro mundo. Entonces, no está tan chido que hubieran hecho este experimento. Además de que desorientaba a todo mundo con estas botellas o generadores electromagnéticos creados por este proyecto llamado Rainbow, la tecnología regresó al punto de origen. O sea, es como decir, aquí está, ya no está. Y aparece acá. Y luego, ¡pum! O sea, imagínense el movimiento en segundos. Lo que puede ocasionar y que te lo están explicando aquí con esta tecnología. Y pues así fue como vendría siendo desarrollado. Ahora nos preguntamos, que dicen que estas arcas ancestrales tienen esto en sus naves, de que pueden teletransportarse de un lado a otro en segundos. Si en los 40 esta tecnología era muy rudimentaria, ¿cómo lograr hacer ese tipo de tecnología sin que afecte? Es muy interesante y eso a lo mejor se aplica a la cuántica, cosa que ya no usaron aquí. En una posibilidad te lo estoy contando. El problema fue solucionado darle a este engranaje una especie de, digamos, de campo que tuviera cuestiones y antecedentes, y pues era como articular una falsa tierra para enlazarlo, para que esto reduciera una forma de desorden tridimensional. Una computadora después fue usada para recrear el tiempo de referencia entre ambos puntos y sobre todo de la gente, y generar un campo electromagnético falso como respaldo que le diera al cuerpo físico algo de estar enlazado para que no perdiera el foco, digamos. Y si este sistema fallaba, lo físico y el cuerpo mental se separarían, resultando en la locura. Esta fase del proyecto se completó en 1967. Un reporte que fue mandado hacia el Congreso declaraba que la mente humana podría ser alterada por el uso de campos electromagnéticos. Ya ven que si nos ponemos a pensar en el HAARP,
de que supuestamente altera los campos electromagnéticos. Por algo a veces el ser humano no está en su sano juicio, algunos de ellos. De ser cierto que para eso sirve el proyecto HARP. Con el desarrollo pudieron crear artefactos que podían cambiar la forma en que la gente empezaba a pensar. El Congreso tuvo miedo de los resultados de este experimento, sobre todo para controlar masivamente a la mente humana. Así es que uno vendría siendo el MK Ultra, como lo hemos venido contando, y otro vendría siendo a través de este proyecto, que fue Fénix. Y entonces, según se rehusaron, y algo que pudiera ser también localizado entre documentación, fue que en 1969 dijeron no, desmantélame todo esto. Pero ¿qué tal si ese desmantelamiento nunca sucedió? Entonces, hasta aquí yo te dejo este programa con lo que respecta del proyecto Filadelfia y cómo se enlaza con el Project Phoenix. Muy interesante, ¿no lo crees así? Y bueno, espero en la caja de los comentarios tu comentario, tu dedito arriba, y no solo eso, inscribirte, darle clic a la campanita y de cierto modo agradecerte por estar pendiente de los programas, porque siempre vamos a hablar de cosas lo suficientemente interesantes. Por mi parte es todo, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.